El misterio de la tumba que respiraba. ¿Crees en las coincidencias? ¿O en ese sutil hilo invisible que une a las personas, incluso después de que ya no están? Lo que vas a escuchar a continuación no es una historia de fantasmas, sino un relato sobre cómo la vida y la muerte a veces se cruzan de formas que no podemos comprender. Es la crónica de un hombre que, durante más de 30 años, creyó haberlo visto todo, hasta que descubrió que el verdadero horror no está en lo que acecha en la oscuridad, sino en las historias que los muertos tienen que contar. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like a este video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. 32 años cavando tumbas. 32 años escuchando el sonido seco de la pala golpeando la tierra endurecida. Ustedes creen que después de tanto tiempo, uno se acostumbra a todo, ¿verdad? Que se vuelve rutina. Bueno, voy a decirles algo. Hay noches en las que todavía me despierto sudando frío, recordando lo que sucedió en el Cementerio de la Paz aquí en Valparaíso, en una madrugada de marzo de 2018. En esa época, yo trabajaba en el turno de la madrugada, de las 11 de la noche a las 7 de la mañana. El cementerio quedaba completamente vacío. Solo yo y otros 2 colegas para cuidar toda el área. En esa noche en particular, yo estaba solo en la sección D, que queda al fondo, lejos de la entrada principal. Era una zona más antigua, con lápidas de cemento agrietado y algunas tumbas que tenían más de 50 años. Alrededor de la 1:30 de la mañana, estaba terminando de cubrir una sepultura reciente, fila 17, número 43, la de una señora de 82 años que había fallecido de neumonía. El cemento todavía estaba fresco. Ese olor fuerte a cal mezclado con la humedad de la tierra. Estaba golpeando la pala en la superficie para nivelar cuando oí un ruido extraño viniendo de la fila de atrás. Era como si alguien estuviera raspando las uñas en el cemento. ¿Conocen ese sonido? Ese rasguño que hace que la sangre se te congele en las venas. Dejé de hacer lo que estaba haciendo y presté atención. El ruido continuó por unos 10 segundos y luego se detuvo. Pensé que era algún animal, un gato, una rata, qué sé yo. Volví al trabajo, pero luego el ruido volvió a empezar, solo que más fuerte, y venía de una tumba específica, fila 18, número 26. Yo conocía bien esa sepultura. Era de una mujer llamada Isabel González, de 64 años, que había sido enterrada 3 días antes. Lo recuerdo porque fue un entierro pequeño, solo 4 personas, y la familia se había quejado de que la tumba estaba muy húmeda. Tomé la linterna y fui hasta allí. La luz amarillenta iluminó el cemento fresco de la tumba. Todo parecía normal, pero el ruido había parado en el momento en que me acerqué, como si quien lo estuviera haciendo supiera que yo estaba allí. Me quedé parado por unos 5 minutos, solo escuchando. Nada. Volví a mi trabajo. 15 minutos después, el ruido regresó. Solo que esta vez no era solo un rasguño. Era como si alguien estuviera golpeando de dentro hacia afuera. Golpes débiles pero constantes. Tum, tum, tum. Con intervalos de 2 segundos entre cada golpe, mi corazón se disparó. En 30 años de profesión ya había visto cosas extrañas, pero nunca había oído nada saliendo de dentro de una tumba sellada. Me acerqué de nuevo, esta vez con más cuidado. Los golpes se hicieron más fuertes cuando me acerqué, como si quien estaba ahí adentro supiera que lo estaba escuchando. Pegué el oído al cemento y casi me caigo de espaldas. Los golpes venían de dentro y junto a ellos, un gemido bajo y ahogado. Mi primera reacción fue correr a la oficina y llamar al administrador, pero eran las 2 de la mañana y sabía que nadie iba a creer mi historia. Así que decidí investigar por mi cuenta. Tomé una palanca y empecé a romper el cemento de la tumba. Fue un trabajo pesado, pero estaba decidido a descubrir lo que estaba pasando. Me tomó casi 1 hora lograr romper la capa de cemento. El sudor me corría por la frente y mis manos temblaban. Cuando finalmente logré hacer un agujero lo suficientemente grande, apunté la linterna hacia adentro. Lo que vi me dejó helado. El ataúd estaba entreabierto
La tapa se había movido unos 15 centímetros hacia un lado, y del espacio que se había abierto salía una mano pálida, con los dedos contraídos como si estuviera tratando de agarrar algo. Las uñas estaban sucias de menosomte, tierra, y había rasguños en el interior de la tapa del ataúd. Me quedé paralizado por unos segundos. Entonces sucedió lo imposible. Los dedos se movieron lentamente, como si la mano estuviera tratando de encontrar apoyo. Grité y caí de espaldas, dejando caer la linterna. Cuando logré tomarla de nuevo e iluminé la tumba, la mano había desaparecido. Corrí a la oficina y llamé de inmediato a la administración. Media hora después, llegaron 3 empleados, incluido el gerente. Bajaron a la tumba conmigo y cuando abrimos completamente el ataúd, encontramos el cuerpo de Isabel González en su posición normal, con las manos cruzadas sobre el pecho, todo perfectamente arreglado. Pero había un detalle que ellos no notaron. Sus uñas estaban sucias de tierra fresca, y había rasguños en el lado interior de la tapa del ataúd, marcas que no estaban allí cuando fue enterrada. Yo lo sabía porque yo mismo había ayudado a colocar el ataúd en la tumba. El gerente dijo que debía estar demasiado cansado y me mandó a casa. Al día siguiente, rehicieron toda la sepultura, pusieron cemento nuevo y pintaron encima, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía lo que había visto. Y lo que es más importante, yo sabía lo que había oído. Una semana después, hablando con un colega más antiguo, descubrí algo interesante. Isabel González había sido encontrada muerta en su casa, sola, 3 días después de haber fallecido. El cuerpo ya estaba en descomposición cuando los vecinos sintieron el olor y llamaron a la policía. El médico forense estimó que había muerto de un infarto, pero había señales de que había intentado pedir ayuda. Rasguños en la puerta, objetos tirados en el suelo, como si hubiera luchado contra algo. La familia nunca supo de estos detalles, y nadie supo nunca que en el certificado de defunción había una nota manuscrita del forense: posible muerte por asfixia, investigar. Pero como no había señales de violencia externa, el caso se cerró como muerte natural. Desde esa noche, cada vez que paso por la fila 18, número 26, siento un escalofrío en la espalda, porque sé que Isabel González no murió en paz, y tal vez todavía no haya aceptado que está muerta. Lo que me asusta no es saber que intentó salir de esa tumba. Lo que me asusta es pensar cuántas otras personas pueden estar pasando por lo mismo en silencio bajo esos metros de tierra y cemento. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días. Y dale like a este video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Relato 2. ¿Se han dado cuenta de lo diferentes que se ven los cementerios cuando llueve? La tierra se vuelve pesada, el aire se hace denso y hay un olor que no se te quita ni tomando 3 baños. Fue en una noche así, empapada y oscura, que viví una de las experiencias más perturbadoras de mi carrera. Era octubre de 2019. Panteón de San Fernando en Monterrey. Yo estaba trabajando solo en el sector infantil, un área que siempre me incomodaba, pero que alguien tenía que cuidar. Llevaba 3 días lloviendo sin parar, de esas lluvias norteñas que parecen que nunca van a acabar. El barro se estaba convirtiendo en lodo y varias tumbas más antiguas tenían problemas de filtración. Mi función esa noche era verificar las sepulturas que habían sido reportadas con problemas estructurales. Llevaba conmigo una lista con 12 direcciones, sección, fila y número de cada tumba que necesitaba inspección. Era un trabajo burocrático, pero necesario. Cuando la tierra se empapa demasiado, a veces el cemento cede y los ataúdes pueden moverse. La primera tumba de la lista estaba en la sección C, fila 6. Número 31. Era de un niño de 8 años llamado Mateo Ramírez, que había muerto de leucemia en 2015. Cuando llegué allí, vi que realmente había un problema. Parte del cemento había cedido y estaba formando una depresión en la superficie. Nada grave, pero que necesitaba ser reparado. Estaba anotando la información en la lista cuando oí una risa infantil viniendo de algún lugar cercano.
Una risa aguda, como la de un niño jugando en la lluvia. Me detuve para prestar atención, pero solo escuché el sonido de las gotas golpeando las hojas de los árboles. Pensé que debía haber sido algún sonido distorsionado por el viento. Continué la inspección. La segunda tumba estaba a unos 20 metros de allí. Sección C, fila 8, número 15. Una niña de 5 años llamada Sofía Torres. Muerte. Por neumonía en 2017. El problema aquí era más serio. La lluvia había creado una bolsa de agua justo encima de la sepultura y parte de la estructura estaba empezando a hundirse. Mientras medía la profundidad del agua con una regla, oí de nuevo la risa. Solo que esta vez estaba más cerca y tenía algo extraño en ella. Sonaba ahogada, como si viniera de debajo del agua. Levanté la cabeza y miré a mi alrededor. El cementerio estaba completamente vacío, solo yo y la lluvia. Fui a la tercera tumba, sección D, fila 3, número 47. Un bebé de apenas 2 meses, Alejandro Castro, que había nacido con problemas cardíacos. La sepultura estaba en buenas condiciones, pero había algo extraño. A pesar de toda esa lluvia, el área alrededor de la tumba estaba completamente seca, como si el agua evitara ese lugar específico. Fue entonces cuando oí pasos en el lodo detrás de mí, pasos pequeños como de un niño corriendo. Me volteé rápidamente, apuntando la linterna en la dirección del sonido. No había nadie, pero pude ver pequeñas huellas en el lodo, huellas de pies descalzos, como las de un niño de 8 o 9 años, y llevaban de la tumba de Mateo Ramírez hasta donde yo estaba. Mi corazón empezó a acelerarse. Seguí las huellas con la linterna. Continuaban por la sección D, pasaban por varias sepulturas infantiles, daban una curva en la sección E y desaparecían justo en medio del camino principal, como si quien estaba caminando hubiera simplemente desaparecido en el aire. Decidí acelerar la inspección. Fui directo a la cuarta tumba de la lista. Sección E, fila 2, número 12. Un niño de 6 años llamado Javier Orozco, que había muerto ahogado en el lago de la ciudad en 2018. Cuando llegué allí, casi me caigo del susto. Había un niño sentado encima de la lápida. Era un niño de unos 8 años completamente empapado, con ropa que parecía de los años 90, una camiseta a rayas y bermudas de mezclilla. Estaba de espaldas a mí, balanceando las piernas como si fuera la cosa más normal del mundo. Estar allí en medio de la madrugada, bajo la lluvia, sentado en una tumba. Me quedé paralizado por unos segundos. Entonces él giró la cabeza en mi dirección, solo la cabeza, sin mover el cuerpo. Su rostro era pálido, casi azulado, y los ojos eran 2 agujeros oscuros. Cuando me sonrió, vi que le faltaban algunos dientes, como es normal en niños de esa edad. «Tío», dijo con una voz que resonaba extrañamente en la lluvia, «¿puedes ayudarme a encontrar a mi mamá?» Intenté decir algo, pero las palabras no salían. El niño siguió mirándome con esa sonrisa inocente y aterradora al mismo tiempo. La lluvia pasaba a través de él como si su cuerpo estuviera hecho de niebla. «Ella prometió que vendría a buscarme», continuó. «Dijo que solo tenía que esperar un poquito, pero ya ha pasado tanto tiempo». Finalmente, logré balbucear una respuesta. «¿A qué hora dijo que vendría a buscarte?» El niño inclinó la cabeza hacia un lado, aún sonriendo. «Después de que deje de llover, pero la lluvia nunca...» «Para, tío. Aquí siempre está lloviendo». Fue entonces cuando me di cuenta de algo terrible. Miré a mi alrededor y todas las sepulturas infantiles que había inspeccionado tenían niños sentados encima. Mateo en la sección C, Sofía en la fila 8. El bebé Alejandro Castro todavía era muy pequeño, pero había una cuna de madera podrida al lado de su lápida. Y había otros también, niños de varias edades, todos empapados, todos mirándome con esos ojos vacíos. «Estamos esperando», dijo una niña de unos 5 años desde encima de una sepultura que yo ni siquiera había inspeccionado todavía. Mamá y papá dijeron que volverían. Mi abuela dijo que me llevaría a casa. Dijo otro niño que no debía tener más de 4 años. «Quiero ir a casa». Empezó a llorar una niña que estaba sentada en una tumba muy pequeña.
Debió haber muerto siendo un bebé. De repente, todos los niños empezaron a hablar al mismo tiempo. Queremos ir a casa. ¿Dónde está mamá? ¿Por qué nadie viene a buscarnos? Hace mucho frío aquí abajo. Las voces se mezclaban con el ruido de la lluvia en una cacofonía desesperadora. Solté la lista y empecé a correr hacia la salida. Pero por más que corría, las voces seguían detrás de mí, y cuando miré hacia atrás, vi que todos los niños se habían levantado de las sepulturas y me estaban siguiendo. Caminaban lentamente, pero sin parar, dejando huellas mojadas en el asfalto. Logré llegar hasta la puerta principal y salí corriendo a la calle. Cuando miré hacia atrás una última vez, los niños estaban parados en la entrada del cementerio, como si no pudieran pasar de allí. El primer niño, el de los dientes faltantes, me saludó con una mano pequeña y pálida. Al día siguiente, hablé con el administrador sobre lo que había pasado. Me dijo que debía haber tenido una alucinación causada por el cansancio y la lluvia. Pero cuando fui a buscar la lista que había dejado caer, encontré algo extraño. La hoja estaba empapada, pero las notas que había hecho sobre las primeras 4 tumbas habían sido completamente borradas por el agua. En su lugar había dibujos hechos a lápiz, dibujos infantiles de casitas, soles, monigotes de familias felices, y debajo de cada dibujo, escritos con la caligrafía temblorosa de un niño, estaban los nombres: Mateo, Sofía, Alejandro, Javier. Pedí un traslado a otro sector al día siguiente. Nunca más quise trabajar en el área infantil, porque entendí una cosa esa noche. Los niños no saben que murieron. Están allí esperando que alguien venga a buscarlos para ir a casa. Y la lluvia nunca para ellos. Siempre es de noche, siempre hace frío, siempre es esa espera sin fin. Lo que más me asombra no es haber visto a esos niños, es saber que continúan allí sentados en sus sepulturas, preguntando cuándo va a venir su mamá a buscarlos. Relato 3. Hay gente que piensa que un sepulturero solo cava agujeros y entierra a la gente, pero la verdad es que nuestra profesión tiene mucha más burocracia de lo que se imaginan. Necesitamos anotar todo: nombre del fallecido, fecha de la muerte, ubicación de la sepultura, tipo de ataúd, si la familia pagó el mantenimiento. Son un montón de papeles. Y fue precisamente por esa montaña de papeles que descubrí algo que me persigue hasta hoy. Era diciembre de 2020, Cementerio General en Ciudad de México. En esa época yo trabajaba en el sector administrativo, organizando los archivos de entierros antiguos. El cementerio tenía más de 100 años y muchos documentos se estaban deteriorando. Mi función era digitalizar todo antes de que se perdiera por completo. Me quedaba solo en el archivo muerto. Ironía del nombre, ¿verdad? De las 8 de la noche a las 4 de la mañana. Era un trabajo monótono, pero alguien tenía que hacerlo, ficha por ficha. Digitalizaba los datos: nombre, edad, fecha de la muerte, ubicación de la sepultura, nombre de los familiares responsables. Miles y miles de muertos que un día fueron gente como nosotros. En la tercera semana de trabajo, empecé a notar algo extraño. Había varias fichas de personas que habían sido enterradas, pero cuyas sepulturas ya no existían. El papel decía una cosa, pero cuando iba a verificar en el cementerio, encontraba lotes vacíos u otras personas enterradas en el mismo lugar. Pensé que eran errores de archivo, algo común en la documentación antigua, pero luego empecé a hacer una lista y descubrí que no eran pocos casos, eran cientos. Personas que, según los documentos, estaban enterradas allí, pero que simplemente habían desaparecido de los registros oficiales. Lo que más me llamó la atención fue que todos estos desaparecidos tenían algo en común. Murieron solos, sin familia, sin amigos en el entierro, sin nadie que pagara el mantenimiento de la sepultura. El cementerio llama a esto abandonados. Después de 5 años sin mantenimiento, la administración puede remover el cuerpo y usar la tumba para otra persona. Pero había un problema. Los documentos mostraban que estos cuerpos habían sido removidos mucho antes del plazo legal, algunos apenas 6 meses después del entierro, y no había registros de a dónde habían sido llevados los cuerpos. Decidí investigar más a fondo.
Tomé una de las fichas más antiguas, la de un hombre llamado Manuel López, de 53 años, que había muerto de tuberculosis en 1987. Según el documento, estaba enterrado en la sección G, fila 15, número 28. Fui a verificar en el lugar. La sepultura existía, pero el nombre en la lápida era de una mujer que había muerto en 1995, 8 años después de Manuel. Busqué en los archivos y descubrí que esa mujer, Carmen Pérez, también había muerto sola. Y curiosamente, su ficha también indicaba una ubicación diferente a la real. Fue entonces cuando me di cuenta del patrón. Siempre que alguien moría sin familia, sin amigos, sin nadie que cuidara de la sepultura, el cuerpo era removido secretamente y la tumba se reutilizaba. Pero los cuerpos removidos no iban a ninguna parte, simplemente desaparecían de los registros. El miércoles de esa semana, alrededor de la medianoche, estaba digitalizando un montón de fichas de 1992, cuando oí un ruido en el pasillo, pasos arrastrados, como si alguien estuviera caminando con dificultad. Pensé que era el vigilante haciendo su ronda, pero el ruido se detuvo justo en la puerta del archivo. Me levanté para ver quién era, pero el pasillo estaba vacío. Volví al trabajo, pero 15 minutos después lo oí de nuevo. Esta vez eran varios pasos, como si un grupo de personas estuviera caminando lentamente por el pasillo. Todos, arrastrados, todos al mismo ritmo. Abrí la puerta y grité, ¿hay alguien ahí? Silencio total, pero pude sentir un olor extraño en el aire, un olor a tierra húmeda, mezclado con algo podrido, como tela enmohecida. Era el mismo olor que se quedaba en mi ropa después de un día cavando sepulturas en tiempo húmedo. Volví a la mesa e intenté concentrarme en el trabajo. Estaba digitalizando la ficha de una mujer llamada Elisa Soto cuando oí una voz detrás de mí. «Esa soy yo», dijo. Me quedé helado. La voz era de una mujer mayor, ronca, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. Me volteé despacio y casi me caigo de la silla. Había una señora de unos 70 años parada en la puerta del archivo. Llevaba un vestido azul descolorido y zapatos negros gastados. El cabello lo tenía despeinado y había tierra pegada en el rostro. Elisa Soto, continuó, señalando la ficha en mi mano. Morí en el 92, neumonía. Nadie fue a mi entierro. Intenté decir algo, pero solo logré tartamudear. ¿Cómo? ¿Cómo entró? ¿Aquí? Ella sonrió, mostrando encías negras donde deberían estar los dientes. De la misma forma que ellos, dijo señalando detrás de mí. Me volteé y casi me desmayo. El archivo estaba lleno de gente, decenas de personas de todas las edades, todas con esa apariencia terrosa, todas mirándome en silencio. Reconocí algunos rostros de las fotos que estaban adjuntas a las fichas, fotos de identificación que a veces la familia dejaba. Solo queríamos saber, dijo un hombre delgado de unos 40 años, Aminemos Intosana, quien reconocí como Pablo Gómez, muerto en 1989. ¿Dónde está nuestro cuerpo? Yo en la sección B, dijo una joven que debía tener unos 25 años. Fila 7, número 42. Pero cuando fui a buscar había otra persona allí. Nos removieron, dijo un señor con un bastón. Pero no nos dijeron a dónde. Ya no hay lugar para nosotros, lloró una mujer que sostenía a un niño pequeño en brazos. Ya no hay lugar en ninguna parte. De repente, todos empezaron a hablar al mismo tiempo. Querían saber dónde estaban sus cuerpos. Querían saber por qué habían sido removidos de las sepulturas. Querían saber por qué ya no había registro de ellos en los archivos. Eran decenas de voces desesperadas, todas hablando al mismo tiempo, creando un murmullo ensordecedor. Elisa se acercó a mi mesa y puso la mano en la pila de fichas. Cuando tocó los papeles, comenzaron a amarillear y a desintegrarse. 40 años buscando mi lugar, dijo ella. 40 años sin saber dónde estoy. Tienen que entender, logré decir, finalmente. Yo solo trabajo con los archivos. No sé qué pasó con sus cuerpos. Pero tú puedes averiguarlo, dijo Pablo Gómez acercándose. Puedes buscar la verdad, repitió Elisa Soto. La verdad.
dijeron todos en coro. La temperatura del archivo se desplomó. Mi aliento se hizo visible y las ventanas se empañaron. Pude sentir el olor a descomposición haciéndose más fuerte, como si viniera de la ropa de todas esas personas. «Por favor», imploré. «No sé cómo ayudarlos». Elisa Soto tomó un bolígrafo de mi mesa y comenzó a escribir en el reverso de una de las fichas. Con una caligrafía temblorosa, escribió una dirección. Calle de los Álamos, 115, subsuelo. «Ahí es donde estamos», dijo. Todos nosotros amontonados como basura. Cuando levanté la vista, todos habían desaparecido. Estaba solo en el archivo de nuevo, pero en el suelo había huellas de tierra húmeda que llevaban de la puerta a mi mesa y la ficha de Elisa Soto había desaparecido. Al día siguiente fui a la calle de los Álamos. El número 115 era un edificio abandonado que había sido una funeraria del Buen Fin, en los años 80. Hablé con los vecinos y descubrí que realmente había algo extraño en ese lugar. Al menos 10 personas me dijeron que siempre sentían olor a descomposición viniendo del subsuelo, aunque el edificio estuviera vacío desde hacía años. Intenté entrar, pero el lugar estaba precintado por la municipalidad. Busqué información sobre la antigua funeraria y descubrí que el dueño había sido arrestado en 1994 por irregularidades, incluyendo la disposición inadecuada de cuerpos no reclamados. El caso se cerró, y él murió en prisión 2 años después. Nunca más pude trabajar solo en ese archivo. Cada vez que lo intentaba sentía como si decenas de personas me estuvieran observando, esperando que descubriera la verdad sobre lo que les había pasado. Pedí un traslado y nunca más volví allí. Pero a veces, cuando paso por delante de cualquier cementerio, pienso en todas esas personas que murieron sin que nadie las recordara, sin familia, sin amigos, sin nadie que cuidara de sus sepulturas. Y me pregunto cuántas de ellas todavía andan por ahí, perdidas, buscando sus propios cuerpos. Lo que me asusta no es saber que existen, es saber que nuestra sociedad creó un sistema donde es posible morir y ser olvidado tan completamente que hasta tu propio cadáver desaparece sin dejar rastro. Relato 4. Este va a ser mi último relato. Después de él, nunca más quiero hablar de lo que vi en estos 32 años de profesión, porque hay cosas que uno debería llevarse a la tumba, literalmente. Pero ustedes merecen saber. Merecen saber que existe algo mucho peor que fantasmas y apariciones en los cementerios de México. Era enero de 2023, Camposanto Metropolitano en Bogotá. Mi último mes antes de la jubilación. 32 años cavando tumbas, 32 años conviviendo con la muerte. Y yo creía que ya lo había visto todo. Qué equivocado estaba. En esa semana, Bogotá estaba viviendo una ola de calor terrible. 46 grados durante el día, 35 grados por la noche. El tipo de calor que hace que la tierra se agriete y el cemento se quiebre. Era mi turno de la madrugada, de las 11 a las 7, e incluso de noche. El cementerio parecía un horno. El lunes empezaron a aparecer las primeras señales, grietas en las sepulturas más antiguas, principalmente en la sección A, que tenía lápidas de la década de 1940. Nada muy preocupante. Era normal que el cemento antiguo se diera con cambios bruscos de temperatura. Mi función era catalogar los daños para que el equipo de mantenimiento pudiera hacer las reparaciones, pero el martes las grietas habían aumentado. Y no eran grietas normales, eran hendiduras profundas, algunas de más de 2 milímetros de largo, que pasaban por varias sepulturas en línea recta, como si algo gigantesco se estuviera moviendo debajo de la tierra, forzando su camino hacia arriba. El miércoles, el olor comenzó, un hedor terrible que venía de las hendiduras, como si algo se estuviera pudriendo allá, abajo. No era el olor normal de la descomposición, era algo diferente, más intenso, más antiguo, como si fuera el olor acumulado de décadas de muerte concentrada. Le comuniqué todo a la administración, pero me dijeron que era problema de la empresa de mantenimiento. No es nuestra responsabilidad, dijo el gerente. Tú solo anota los daños y ya. Pero yo sabía que algo andaba mal, muy mal.
El jueves por la noche, alrededor de la 1 de la mañana, yo estaba haciendo mi ronda de rutina cuando oí un ruido que nunca olvidaré. Era como si algo gigantesco se estuviera arrastrando bajo la tierra. Un sonido ahogado, pero constante, que venía de toda la sección A al mismo tiempo. Me acerqué a la grieta más grande que estaba justo en medio de la fila 12. Tenía casi 3 metros de largo y unos 15 centímetros de ancho. Apunté la linterna hacia adentro y casi vomito con lo que vi. No era tierra lo que estaba allí abajo. Era una masa oscura, viscosa, que se movía lentamente como si estuviera viva, y de esa masa salían pedazos que reconocí como restos humanos. Un brazo aquí, un cráneo allá, fragmentos de ropa podrida, todo mezclado en una masa asquerosa que pulsaba como si tuviera su propio corazón. El ruido se hizo más fuerte. La masa empezó a subir por la hendidura, como si estuviera tratando de salir a la superficie. Pude ver mejor y me di cuenta de que no era una sola cosa. Eran decenas, tal vez cientos de cuerpos en descomposición que se habían fusionado en una única entidad grotesca. Corrí a la oficina y llamé de inmediato a la administración. Esta vez vinieron rápido. 3 empleados y el gerente llegaron en menos de una hora. Pero cuando volvimos a la sección A, todas las grietas se habían cerrado. El olor había desaparecido. Todo estaba normal. ¿Estás viendo cosas?, dijo el gerente mirándome con desconfianza. Tal vez es hora de que te tomes unas vacaciones antes de la jubilación. Pero yo sabía lo que había visto. Y lo que es más importante, yo sabía que aquello no se había ido. Solo estaba esperando. El viernes, decidí hacer algo que nunca había hecho en 32 años de profesión: investigar la historia del cementerio. Fui al archivo municipal y descubrí cosas perturbadoras sobre el Camposanto Metropolitano. El cementerio había sido construido en 1943 en el lugar de un antiguo basurero de la ciudad. Pero no era basura común. Era donde Bogotá tiraba los cuerpos de los indigentes, de los presos que morían en la cárcel, de las víctimas de epidemias que no tenían familia. Durante casi 10 años, entre 1933 y 1943, miles de cuerpos fueron arrojados a ese terreno sin ninguna ceremonia, sin ataúd, sin identificación, simplemente arrojados en fosas comunes y cubiertos con cal. Cuando decidieron construir el cementerio, simplemente lo rellenaron todo por encima y empezaron a vender los lotes. Esto significaba que debajo de cada sepultura oficial había capas y capas de muertos anónimos, personas que nunca tuvieron derecho, ni siquiera a una tumba decente, y después de 80 años siendo pisoteados, comprimidos por el peso de otros cuerpos, algo les había pasado. El sábado, mi último día de trabajo, llegué al cementerio decidido a descubrir la verdad. Llevé conmigo una cámara, una pala y una palanca. Si nadie iba a creer en mi palabra, yo iba a traer pruebas. Alrededor de la medianoche, las grietas comenzaron a aparecer de nuevo. Esta vez, eran aún más grandes y en lugares diferentes. Una de ellas atravesaba toda la sección B, otra cortaba la capilla por la mitad. El olor también regresó, solo que mucho peor. Era como si el propio cementerio se estuviera pudriendo por dentro. Me coloqué en la hendidura más grande y empecé a filmar. Por unos minutos no pasó nada. Entonces, lentamente la masa oscura comenzó a emerger. Primero eran solo tentáculos viscosos de carne putrefacta. Luego empezaron a aparecer rostros, decenas de rostros humanos en varias etapas de descomposición, todos mezclados en esa masa asquerosa. Pero lo peor no eran los rostros, lo peor eran los ojos. Todos esos muertos tenían los ojos abiertos y todos me miraban con una expresión de odio y desesperación que me heló la sangre. Eran los ojos de quienes habían sido humillados incluso en la muerte, de quienes nunca tuvieron derecho, ni siquiera a la dignidad de un entierro decente. La masa siguió subiendo. Primero ocupó toda la hendidura, luego empezó a esparcirse por la superficie. Donde tocaba, la hierba moría instantáneamente, y el cemento de las sepulturas se disolvía como azúcar en el agua. Era
como si esa cosa estuviera hecha de puro odio materializado. Entonces, habló, no con una voz, sino con cientos de voces al mismo tiempo. Todas las personas que estaban atrapadas en esa masa colectiva de carne podrida. 80 años pisoteados, dijeron las voces en coro. 80 años aplastados bajo el peso de sus muertos dignos. Ustedes construyeron sus sepulturas encima de nuestros cuerpos, continuaron. Hicieron sus duelos encima de nuestra humillación. Ahora es nuestro turno. La masa se dividió en Minos Sin, varias partes, cada una dirigiéndose a una sección diferente del cementerio. Por donde pasaban, las sepulturas explotaban de adentro hacia afuera, liberando no solo a los muertos oficiales, sino también a los olvidados que estaban debajo. En pocos minutos, el cementerio entero se estaba transformando en un mar de cuerpos en descomposición. Estos no eran fantasmas ni almas en pena, eran los propios cadáveres animados por décadas de rabia acumulada. Salían del suelo en pedazos, un brazo aquí, una cabeza allá, un tronco sin piernas rodando por la hierba, todos en busca de una cosa: venganza contra los vivos, que los habían olvidado. Corrí hacia la salida, pero la puerta había sido bloqueada por una barrera de cuerpos putrefactos. No había a dónde huir. El cementerio entero se estaba levantando contra mí, contra todos nosotros que habíamos participado en esa farsa durante décadas. Fue entonces cuando entendí lo que estaba pasando. No se trataba solo de los indigentes enterrados debajo del cementerio. Se trataba de todos los olvidados, todos los abandonados, todos los muertos que la sociedad decidió que no merecían ser recordados. Y yo, como sepulturero, había sido parte de ese sistema durante 32 años. ¿Sabías?, dijo una voz detrás de mí. Era Elisa Soto, la señora del archivo muerto, solo que ahora no estaba sola. Con ella estaban todos los niños del cementerio infantil, Isabel González de la primera historia y cientos de otros muertos que yo había ayudado a enterrar y olvidar a lo largo de los años. Siempre supiste que algo andaba mal, continuó Elisa, pero nunca hiciste nada al respecto. Yo solo era un empleado. Intenté defenderme. Yo solo seguía órdenes. Todos siempre siguen órdenes, dijo uno de los niños. Así es como logran dormir por la noche.